Te quedarás dentro. Este bosque no es seguro y temo que, si te aventuras en él, te quedarás dentro, igual que los otros. Juan de Hierro, de los hermanos Grimm. Bosque dentro, las ciudades desaparecen. Caminas y te pierdes en un laberinto de murmullos y aleteos que provienen de los árboles. O eso crees. Todo se esconde en el bosque. Todo comienza con una bruja hambrienta o enamorada del gorjeo de un ruiseñor. Entre ramas que son abrazos largos y cortezas que devoran. Querrás encender una hoguera, correr a casa, pero ya es tarde. Te ha mordido la serpiente, vas a helarte y vas a desvanecerte en un sueño de 100 años. Y te encanta. Cuando leemos, entramos a bosques, y a veces es difícil salir. Los bosques nos llaman, son un territorio común anterior a nosotros. Hubo bosques antes de que hubiera historias, y cuando empezamos a contar historias, descubrimos que había otros. Nunca estamos solos en el bosque. Criaturas nocturnas, seres fantásticos, niños perdidos, animales al acecho, nos inquietan y nos fascinan. Nos hacen que avancemos más y más, curiosos, una y otra vez, hasta la última palabra. Este es un fragmento del prólogo de un libro llamado La Hoguera de Bronce, Historias de Bosques y Selvas. Es una antología de cuentos ambientados en bosques, cuentos de terror, de suspenso, reunida por Adolfo Córdoba del Fondo de Cultura Económica. Por ahí, si les interesa, lo pueden buscar. Muy interesante el libro y está dividido en dos. Uno habla de bosques y otro habla de ciudades. Podríamos luego también tocar el tema de lugares abandonados en ciudades, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estamos, hermano? Bienvenido, hermano. Y pues bueno, después de esta gran introducción de bastante locuturesca, no sé cómo decirlo, bastante tenebrosa, damos la bienvenida a El Vertedero de Gultar. Todo lo que el mundo considera extraño, imposible o absurdo viene a parar. Cada semana vamos a escarbar entre los restos, entre los datos polvorientos, las desapariciones inexplicables, los mitos persistentes, los videojuegos que parecen conocer demasiado. Nuestro enfoque tiene 3 rostros: lo histórico, para arrastrar los hechos; lo esotérico y literario, para intentar traducir lo simbólico; lo lúdico y pop, para mirar cómo todo esto se cuela en las consolas, las pantallas y en nuestras mentes. Hoy comenzamos con algunos casos que parecen salidos de un cuento oscuro: el famoso Missing 411 o Missing 411. Así que afinen el oído y no se alejen del sendero, porque algunos entran y no regresan del todo. Qué miedo, hermano, qué miedo. Hay que hacer un paréntesis aquí y que aclarar lo siguiente, ¿vale? Los casos que vamos a estar relatando acá están basados en hechos reales y documentados, aunque los relatos incluyen interpretaciones simbólicas, que quiere decir el miedo, que quiere decir los bosques, que podemos interpretar sobre eso. También tienen testimonios que no son verificables al 100%. Es muy importante hacer esta aclaración. Nosotros no somos periodistas, somos periodistas de sofá, solamente encontramos cosas raras y las tratamos de comunicar acá. Somos lo que decimos aquí, somos detectives de sofá. Totalmente. Nosotros queremos hacer una especie de crónica de casos raros, extraños, también combinarlos un poquito con el análisis y no nada más dejar en qué pasó, sino qué podrá representar o por qué nos llama la atención que haya pasado eso. Seguramente aquí tenemos varios puntos de vista. Por ejemplo, aquí Martín es el profe, él es, bueno, más enfocado a lo filosófico, a lo histórico, a la brujería, a la brujería, a la esotería. Me ondeo, hermano, me ondeo. Y de este lado acá estoy yo. ¿Te traes lentes, güey? Traigo lentes, o sea, son importantes. No es que sea listo, no, estoy putamente ciego realmente. Entonces, es eso. Okay. Pero para dar 2 puntos de vista que pueden interesar a ustedes y los pueden guiar si quieren seguir con este caso o ahondar más en ello. Muy, muy importante también el punto de vista que tengan ustedes sobre el tema. Nos sirve mucho, nos ayuda. Y si hay algún tema del que les gustaría que nosotros habláramos, pueden escribirnos, decirnos, mandarnos WhatsApp, correo electrónico, señal de humo, lo que quieran. Ahí en la Ouija estamos por ahí. De lunes a viernes. Exactamente, sí. Sábado y domingo estamos en viaje astral. Hasta las 11, después ya no, porque hay que dormir temprano. Hay que irnos de viaje astral temprano. Así que bueno, este va a ser el primer episodio, así que si tienen por ahí, coméntenos, déjenos. Dale like y compártelo con tus amigos y únete al partner. El OnlyFans también. El OnlyPatos. Bien, va. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso, hermano, que se llama Missing 411. Es el nombre de una serie documental, pero también es el nombre de una serie de investigaciones hechas por David
Juliades. Es un excelente detective y escritor que comenzó a notar un patrón más o menos extraño en ciertos casos de gente desaparecida, porque de pronto hay gente que desaparece, pero el hecho es que se repetían ciertos patrones acá. Lo principal es que todas estas desapariciones eran en parques nacionales y regiones boscosas de Estados Unidos y Canadá. El proyecto nació cuando un guardabosques al servicio de los parques nacionales se le acercó con una inquietud: había demasiadas desapariciones sin explicación razonable. Lo más extraño que eran detalles que se repetían un poquito. ¿Cuáles detalles? Preguntarán ustedes y nosotros les diremos. Esperen un poquito, que ahorita se los vamos a ir explicando poquito a poquito. Este escritor, este investigador recopiló muchos reportajes y encontró coincidencias que desafiaban un poquito la lógica. Adultos y niños desaparecían a escasos metros de sus acompañantes. No se perdían solos en el bosque, sino tú y yo vamos al bosque. De pronto voy al baño un ratillo, hermano, y voy a echar ahí la miadilla, voy a echar ahí el... Y de repente ya no salgo. Encuentras a puro perros charco y bye. Chales. Sí. También otra cosa que se repetía es que ninguno de los perros rastreadores que están educados, criados especialmente para encontrar personas desaparecidas, pues no encontraban ningún rastro ni cuerpos siquiera de las víctimas o de los desaparecidos, aunque la gente, pues los expertos habían peinado los bosques y casi no había sobrevivientes, pero lo curioso es que los pocos sobrevivientes que de estos casos llegaron a aparecer están en condiciones físicas medio raras, medio imposibles. ¿A qué me refiero? Un niño de pronto que a kilómetros de altura, en condiciones de clima extremas, que haya sobrevivido. Muy lejos de donde habían desaparecido, cruzando ríos, montañas y sin nada de equipo. Físicamente difícil y medio imposible también. Sí, me imagino, o sea, sí fue difícil para los expertos llegar hasta ahí, como para un niño de 2 años, sin equipo, sin experiencia, sin nada, por azar del destino, llegó hasta ahí. Sí, es como ni modo que el aire te lleve o qué onda, ¿no? ¿Cómo desapareciste acá? O tal vez sí. O hasta el aire tiene, Tal vez sí. Hasta el viento tiene miedo. Lo que hace que estos casos no se pueden explicar solo por la negligencia, sino por mala suerte con la que ciertos elementos se repiten, sin importar el lugar o la época. Sin embargo, las autoridades no reconocen oficialmente ningún patrón. Claro que sí, porque estamos cuidando la apariencia del gobierno. Exactamente. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, hermano, que vieron una bruja, güey. No, nada oficial. Sabe. Aquí no está pasando nada. Que pierdan de paso, no es cierto. ¿Quién sabe? Estás loco, güey. Muchos de estos expedientes terminaron archivados como accidentes o desapariciones sin resolver. ¿Qué pasa? Carpetazo, hermano. ¿Aquí qué pasó? Nada. Lo siento, hay mucha gente. Y no se pierda, pues no pasa nada. Exactamente. Hay que seguir. Hay que seguir. La vida sigue, hermano. Esta noche, en el vertedero de Ultar, vamos a hablar y nos hablaremos en algunos casos de varios desaparecidos. Vamos a decir algunos de los que nos parecieron más inquietantes o más interesantes, por decirlo de una forma, y vamos también a abordar la exploración simbólica del bosque como un elemento de transformación y pérdida, y también de relevación, porque ya lo dijimos hace rato, el bosque nos inquieta por alguna razón. Vamos a tratar de descubrir qué cosa dentro de nuestro inconsciente hace que el bosque nos asuste. Entonces, hermano, prepara tu linterna que vamos a iniciar el camino hacia lo desconocido. Me interesa. Exactamente, hermano, tenemos el primer caso que dice... Sí. Bueno, como bien sabemos, gran parte de lo que sabemos del fenómeno Missing 411 proviene de casos que llenan la sangre. Personas que entraron al bosque y no regresaron o volvieron cambiadas, envueltas en enigmas y así. Empezamos por uno de los enigmas misteriosos. Creo que sí. Bueno, vamos a empezar por uno de los más antiguos, que es del año 1969. En el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en Tennessee. Todo comenzó el fin de semana, Día del Padre. Una familia, los Martin, continúan su tradicional anual de acampar en el parque. O sea, llegan ahí, van a hacer su carnita asada por el Día del Padre, llevan sus cheves, van a jugar un rato. Todo comenzó en aquella tarde. El pequeño Dennis Lloyd Martin, 16 años, juega alegremente con sus hermanos mayores y otros niños cerca del campamento en Spins. Bueno, ahí corrígeme si me equivoco, pues es Spinsfield. Una pradera alta junto al sendero de los Apalaches. Empezamos mal, los Apalaches. Los niños planean gastarle una broma a los adultos. Van a esconderse entre los arbustos y salir de pronto. Dennis, emocionado, se oculta detrás de un matorral espeso. Y ese fue el último lugar donde su padre lo vio.
Pasan minutos, pero Dennis no aparece. Su padre inquieto lo busca, primero con la voz, luego corriendo sendero abajo, gritando su nombre. Casi 3 kilómetros monta adentro sin rastro alguno. El pánico cunde y en cuestión de horas llega la ayuda. Los guardabosques comienzan una búsqueda frenética antes de que caiga la noche. Es el primer indicios que tenemos de Dennis. Lo que me llama la atención aquí es de que fue cuestión de minutos, de segundos por decirlo, de que Dennis se fue. Muy importante que no era la primera vez que iban, ya es tradición. Exactamente, también es otra parte, o sea, de que iban mucho, iban seguido. O sea, el niño, ponle que tenía 6 años, pero ya conocía cómo era el parque, cómo era donde iban, porque me imagino que siempre llegan al mismo lugar, ¿va? Porque los parques siempre tienen como que esos puntos de que, oye, tienes que acampar aquí y no te salgas de aquí porque es peligroso, es peligroso, el bosque, ¿no? Exactamente. Sí. Y está cuidado, no es un área, aunque sea el bosque, es un área que está acordonada, que está vigilada, que no te entras al bosque profundo, donde de pronto ya las autoridades no se hacen responsables. Estamos hablando de un parque nacional que precisamente lo que trata es hacer más turismo en ese lugar. Recordemos que están los guardabosques, que hablamos de ellos más adelantito. Bueno, continuamos. Las montañas humeantes hacen honor a su nombre. La niebla y la lluvia envuelven el bosque. Esa misma tarde un aguacero torrencial descarga 7.6 centímetros de lluvia en pocas horas, borrando huellas y convirtiendo arroyos tranquilos en torrentes crecidos. Las temperaturas descienden a apenas 10 grados centígrados en la noche y la oscuridad bajo los árboles es total. A la mañana siguiente centenares de voluntarios, guardabosques e incluso tropas especiales del ejército se unen al operativo. Será la búsqueda más extensa en la historia del parque, con aproximadamente 1.400 buscadores cubriendo 150 kilómetros cuadrados de terreno agreste. Se peinan barrancos, cuevas, cada palmo de sendero y nada. Ni un cuerpo, ni prendas, solo incertidumbre. Por un momento surgen esperanzas cuando encuentran pequeñas huellas de niño en el barro. Muestran un patrón extraño, como si el niño estuviera descalzo de un pie y con un zapato en el otro. Se dirigen hacia un arroyo donde desaparecen. También hallan un zapato infantil y un calcetín solitario más adelante. Los rescatistas temen lo peor. Quizás Dennis se desorientó y se perdió en la intensidad verde y sucumbió a la hipotermia aquella primera noche. Sin embargo, no se encontró ningún cuerpo. El padre de Dennis sospecha que otra cosa pudo haber pasado. Él siente que algo o alguien se lo llevó. Y no es el único en pensarlo. Otro visitante del parque reporta algo estremecedor. Ok. Aquí lo chido o lo curioso o lo extraño es que no es la única persona que tiene esta sensación cuando está en el bosque. Es esta sensación que solamente la puedes explicar cuando te pasa que alguien te está observando, alguien o algo. Si fuera una persona se siente, si es un animal, un depredador también se siente. De pronto el no poder ponerle un nombre a lo que te observa se genera esta sensación de miedo todavía. Incertidumbre, más que nada. De que, ay Dios. Sí, dices, güey, como de miedo. Un hombre llamado Harold Kay, que estaba de excursión con su familia a unos kilómetros de ahí, contó a los guardabosques que aquella tarde oyeron un grito espeluznante. Poco después vieron a lo lejos una figura extraña moviéndose entre los árboles. Un hombre de aspecto peludo que corría colina arriba, cargando algo sobre su hombro. Les pareció ver que ese bulto tenía un color rojo vivo, recordando que Dennis llevaba una camisa roja ese día. La descripción sugiere a muchos la imagen de un hombre salvaje del bosque, casi como un Bigfoot u otro ser primitivo. ¿Pudo alguien o algo haber raptado al niño en silencio? Las autoridades investigaron la pista, pero no hallaron pruebas concluyentes. La distancia y la falta de más indicios hicieron que oficialmente se considerara coincidencia. Pero recordemos que coincidencias no hay. Existen, hermano. no hay coincidencias. Existen. Tras semanas de operativos infructuosos, la búsqueda de Dennis Martin se canceló. Sus padres regresaron a casa sin respuesta, sin nada. Medio siglo después el caso sigue abierto. En la memoria colectiva, el pequeño Dennis se convirtió en uno de los más grandes enigmas de los bosques americanos. Un niño tragado por la montaña sin dejar rastro, como si el verde infinito se lo hubiera devorado. Bueno, aquí lo que me llama la atención es de este hombre salvaje que vieron, escucharon también su grito. Si recordamos que fue cerca de los montes Apalache, recordemos que es muy conocido porque pasan cosas extrañas, porque se ha visto muchos Bigfoots, porque hay gente extraña viviendo ahí que no sabemos nada de ellos. ¿Verdad? Sin RFC ni mamá. Exactamente.
Y es que esa es otra parte que da más miedo todavía. Si bien es posible que sea un depredador o algo que te pueda atacar, que sean personas que estén viviendo fuera de la sociedad, que estén por ahí por su cuenta y tal, que no sabemos cómo pueden reaccionar o qué cosas, qué costumbres pueden llegar a tener. Eso también da miedo. Conocer a una persona muchas veces da más miedo, y un fantasma hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. Exactamente, recordemos que sí, vieron un hombre con aspecto peludo, pero si algunos saben, hay trajes que usan personas del ejército o algo así, que se usan, se llaman trajes ghillie, que son para camuflajearse entre los bosques, entre la estepa, entre todo eso. Entonces no descartamos la idea de que pudo haber sido una persona que se haya llevado al pequeño Dennis realmente. Y de dónde vienen también estas leyendas de los bosques, de los duendes, de Bigfoot, que muchas veces son interpretaciones de cosas que son reales, humanas, y al no tener la posibilidad de explicar algo, pues ¿qué haces? Te inventas una leyenda, o puede ser viceversa también, hermano. Existen cosas inexplicables que tratemos nosotros de aterrizarlas más a nuestra propia realidad. Pero como dijimos desde hace rato, el bosque tiene sus propias reglas, donde nosotros no encajamos. Ahí no decimos nada y no queda más que seguir las reglas, si no, te pueden pasar cosas raras. O desapareces. Aquí también hay que abrir otra parte de la interpretación simbólica. Si Dennis Martin se perdió en el laberinto del bosque y nunca volvió a salir, también pensamos en lo que simboliza esta historia. Imagínate un niño pequeño que juega con sus padres y que de pronto desaparece. Más allá del miedo de que desaparezca, es el miedo que tienes como papá de no poder proteger o como persona, de no poder proteger a tus seres queridos en un ambiente en donde aparentemente está todo tranquilo y todo está vigilado en un parque nacional. Y el miedo a, digo, un simple juego de todos los días, un juego de las escondidas, de pronto volteas a ver a tu hijo y ya no está. De pronto es esta sensación, imagínate cuando pierdes tu teléfono, te asustas. Es cierto que estás ahí. Y de pronto imagínate que pierdes a tu hijo después de parpadear, cosas sencilla y rápida. Es una cosa de miedo todavía más humano y muchísimo más real, creo yo, que ver a un fantasma. Bueno, también hablamos aquí lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, los antiguos celtas hablaban de hadas que se llevan a los niños. Aquí no vemos hadas con alas, pero el eco de la creencia resuena. Las desapariciones súbitas recuerdan a los secuestros férricos en el bosque, un bosque que toma el niño y lo esconde en sus entrañas. ¿Fue un oso? ¿Fue un extraño? ¿Fue un ermitario o un ser legendario? No lo sabemos. El misterio de Dennis nos estremece porque toca una fibra muy profunda. El miedo que tienes a perder a la gente que tienes, a la gente que amas, ante lo desconocido. El terror de llamar a tu hijo en la noche del bosque y de pronto que lo que te devuelva el bosque sea silencio. El bosque es bonito, es bello, es algo que te relaja, te tranquiliza y te atrae con una paz que muy difícil puedes llegar a encontrar en la ciudad, pero también es una cosa desconocida que te genera una cierta cantidad de intriga. Y eso es lo que hablaste de los celtas, eso es bastante también interesante. En los antiguos bosques celtas, bueno, creo que hasta la fecha todavía existe este mito de que hay estos llamados círculos de hadas, donde si entras a uno de esos círculos te teletransportas a un, ¿cómo decirlo? Un lugar, una dimensión diferente. Una dimensión diferente, o sea, pum, desapareces y ya no estás más. Ha estado casos de gente que regresa y les pasa eso, de que regresan pero ya no son ellos, ya es otra persona diferente y como un doppelganger lo llaman ellos. Ok. Bueno, entonces me recuerda como la serie de Dark, que entraban a un lugar y salían en un tiempo diferente. Pero como medio raro, ¿no? Como medio inexplicable también. Entonces sí, si vemos aquí los bosques han estado a lo largo de toda nuestra historia. Han estado ahí recordándonos de dónde venimos y qué le tenemos miedo. Lo más importante, porque el miedo es una cosa que nos hace sobrevivir, es uno de los instintos de la humanidad que han estado ahí desde siempre y no está solamente como adorno, está como una cosa que nos ayuda a estar pues vivos. Bueno, este caso siempre la duda de que a lo mejor en el bosque o en la naturaleza hay cosas que no sigan nuestras reglas, que se escapan de lo que nosotros queremos imponer como reglas y podemos de pronto, aunque fuera de toda lógica, desaparecer sin ninguna explicación. La explicación para nosotros no lo hay, el bosque tendrá sus explicaciones que solamente él entiende. Y nosotros, pues de este lado, solamente tener un poquito de respeto por el bosque. Exactamente. Y la pregunta queda, ¿quién o qué nos estará vigilando o nos estará esperando de entre los árboles en el bosque? Así que tienen ahí por ahí una opinión, déjenla en los comentarios y la leeremos con gusto. Bueno, continuando aquí con la historia de Dennis Martin,
Historias como la de Dennis Martin hicieron que muchos empezaran a mirar el bosque con otros ojos, pero no es un caso aislado. En el año 1981, Parque Nacional de Yosemite, California, si se fijan, es literalmente otro bosque mucho más abajo, o sea, muchos kilómetros de diferencia realmente. En la luz dorada de la tarde, un joven de 14 años llamada Stacy Ann Arras monta a caballo junto a su padre y un pequeño grupo de campistas recorriendo los altos parajes de Sunrise High Sierra Camp. Siento, mi inglés está un poco diferente. Malo, ¿va? No, lo sé, hermano, lo sé. A unos 3,000 metros de altura han llegado y Stacy, entusiasmada por la belleza del lugar, dice que quiere estirar las piernas y tomar fotografías. Convence a un hombre mayor del grupo para caminar con ella hasta un lago cercano. No tardaremos, asegura sonriendo, con su cámara colgada en el cuello. Ambos parten por el sendero mientras los demás se instalan. El sol desciende lento entre las cimas de granito. Tras andar un tramo, el hombre de 70 años que la acompaña se cansa por la altura y se sienta a descansar. Stacy continúa sola los últimos metros hasta el lago, prometiendo volver pronto. Pasan los minutos. El compañero nota que Stacy no regresa y decide volver al campamento a avisar. Puede que la chica se haya desorientado y los demás la llaman a gritos por el bosque silencioso. Solo responde el viento entre los pinos. Comienza otra búsqueda desesperada. Guardaparques y voluntarios registran la zona durante días, apoyados por helicópteros, rastrean senderos, orillas del lago, barrancos cercanos. No hay señal de Stacy. Lo único que se encontró de ella fue la tapa de lente de su cámara, tirada en el sendero cerca del lago. Ni huellas ni ropa. Como si se lo hubiera tragado la tierra a plena luz del día. Durante 11 días, equipos de rescate peinaron cada rincón sin éxito. Uno de los rescatistas expresaría su perplejidad. Es como si hubiera caminado hacia el lago y luego se hubiera desvanecido en el aire. O se le hubiera tragado el lago, tal vez. No descartemos eso. Porque si también regresamos un poquito al caso anterior, regresamos que Dennis encontraron huellas que caminaron hacia un arroyo y de repente ya no vieron nada más. Era más lógico, ¿no? Pensar que el arroyo se lo llevó. Ajá. O que se ahogó de alguna manera y nadie lo pudo encontrar. Y también entra aquí la duda de si se ahogó y había tanta gente experta en rescatistas, como es que de pronto la fuerza de la naturaleza del lago es como más poderosa de cualquier tipo de organización que podamos nosotros llevar ahí. La desaparición de Stacy Arras quedó sin resolver. Una adolescente alegre en un sendero sencillo y rodeada de gente. Se difuminó en el bosque sin testigos ni un solo sonido. Sus padres devastados regresaron a casa con la imagen intacta de su hija, sonriendo entre los árboles, congelada en el tiempo. Yosemite, con sus acantilados y bosques milenarios, guardó el secreto de Stacy en sus entrañas de granito. Bueno, como vemos, son casos que sí son muy similares, realmente sí, de que esta chica Stacy realmente no se separó demasiado de su acompañante. De repente, ¡pum!, desapareció. Y el hecho de que no se encuentre nada más que algo que llevaba con ella es más inquietante todavía. No sé si se encuentra un cadáver, un cuerpo, pues por lo menos te enteras de dónde está. Pero el hecho de que desaparezca y no deje ningún rastro es lo que es más inquietante. Y aquí entramos también en otra lectura, hermano. Porque la historia de Stacy es muy distinta a la de Dennis en desaparece, es lo que los une. Pero es muy distinto porque aquí era de día. Estamos en un tono diferente. Ya no es un niño que está jugando, ya es una chica más grande. Exactamente. Ya es más consciente de los peligros y de, ¿cómo se dice? De conocer su entorno, de dónde está ubicada, de cómo regresar a donde era, porque es un sendero que va marcado hacia el... Que no está perdido en la nada, en el bosque. Es un sendero que va marcado hacia el lago. Y no era peligroso, o sea, si es como turístico es porque no es peligroso totalmente. Y además había mucha gente que estaba alrededor y no era directamente peligroso. Y sin embargo, el bosque puede engañarnos incluso bajo el sol. Un paso fuera de la vista de los demás y cruzamos el umbral de lo invisible. Es como esto que mencionas, un paso diferente donde nadie te ve. Si nadie te ve, ¿en dónde estás? ¿No? ¿Estás para los demás? ¿O atraviesas una especie de portal diferente en donde desapareces? Porque ella desapareció, no hay explicación, pero desapareció. Así como Stacy se hubiera atravesado un espejo hacia otra realidad, en silencio. Pienso en las
Piensa en las sendas del mito donde los héroes se apartan del grupo y entran solos en lo desconocido. Joseph Campbell, al hablar del viaje del héroe, nos dijo: entrarás en el bosque por el punto más oscuro donde no hay camino. Donde no hay un camino es el camino de otra persona. Imagina esta idea, ¿no? Esta idea, si hay un camino, ese no es tu camino. Si entras al bosque, tienes que hacer tu propio camino. ¿Y cuál es el camino de otra persona? Pues no es el tuyo. Ok, Sí. tengo en mi mente. Don Enrique sí salió del camino trazado buscando su propia aventura y tal vez encontrar algo más que un bonito paisaje. En la literatura, los bosques suelen ser lugares de transformación. En El sueño de una noche de verano de Shakespeare, quienes se internan en el bosque salen cambiados por la magia. Por los cuentos de hadas, al internarse en la espesura equivale a adentrarse en los recuerdos del alma. Perderse en el bosque puede ser también perderse dentro de uno mismo. ¿Qué encontró Stacy Arras en aquel lago o en aquel bosque? Pues no lo sabemos. Quizás nunca lo sepamos tampoco. El bosque guarda sus propios cuentos y secretos y a veces no conviene ser parte de ellos. Cuando entramos al bosque, como decíamos hace rato, y si volvemos con una visión diferente. Da la sensación de que nos cambian por otra persona, pero la experiencia que llevas adentro, solamente tú mismo puedes entenderla, comprenderla y si quieres contarla, hacerlo. Y si no, que se quede como un misterio. Exactamente. Y se puede contarlo también, porque ha dado casos de que gente regresa, pero regresan tan cambiados que realmente ya no es como, ya no son ellos, ya no están aquí en este mundo, por decirlo. Están aquí, pero no, su mente ya no está aquí. Y que tendría la posibilidad de que lo hayan cambiado literalmente por otra persona. Exactamente. Eso da miedo. Siempre es una posibilidad. Bueno, saltemos el tiempo a un año más. A un año más reciente. Más reciente, por así decirlo, porque pues ya fueron 10 años, ya, exactamente, ya tiene sus años, ¿verdad? Corre el año de 2015. Uy, apenas hace un poquito. Huevo, hace 10 años. La semana pasada. Y nada, pre-pandemia. Montañas Adirondack de Nueva York. Si se fijan, ahora vamos completamente al lado opuesto. Total. De Estados Unidos. Entonces no nomás salen en un solo bosque ni en un solo zona geográfica, ¿va? Puede que también aquí se hayan dado casos de Missing 411 en Latinoamérica. Pero nadie los... Bueno, lo malo es que no están documentados o son ya como que, bueno, pues se perdió ya. Ten otro hijo, ya. Sí, básicamente. Es que también aquí desaparece mucha gente, hermano. Tristemente, sí, tristemente es como que... Pues otro más, ¿verdad? Y duele. Sí, duele Latinoamérica, pero... ¿Qué más puedo decir? Cerca del remoto lago Lily, un grupo de amigos y familiares salen de cacería de venado en los vastos bosques otoñales. Entre ellos está Thomas Messick, señor de 82 años. Aunque anciano, es un cazador experimentado, veterano de guerra, endurecido por la vida al aire libre. Tom lleva consigo un rifle y un walkie-talkie. El plan de cacería es sencillo. Hombres mayores, incluido Tom, se apostarán quietos en puntos estratégicos mientras los más jóvenes se alejan y luego avanzan haciendo ruido para orientar a los venados. Entonces es algo muy conocido por ellos, algo que hacen básicamente todos los días o cada fin de semana. Entonces es algo habitual, ¿no? No es algo que te saque de tu zona de confort o que te ponga en peligro porque ya estás acostumbrado a hacerlo, básicamente. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que es algo que ellos hacen. Y están armados, también están armados. Y aparte tienen walkie-talkies, entonces sí, están comunicados. Hay que tener en cuenta eso. Tom se sienta bajo un árbol en silencio, mirando entre los matorrales con la atención aguda de quien conoce el bosque. A su izquierda y derecha, alineados a menos de 100 yardas, están otros 3 compañeros mayores, haciendo puesto fijo. Todos en contacto por radio. La tarde avanza sin que ningún venado aparezca. Tras un par de horas los cazadores deciden reunirse. Quizás hoy no habrá suerte. Los 3 hombres apostados se reagrupan. Tom Messick no acude al punto de encuentro. Extrañados lo llaman por radio. Silencio. No responde. Llaman a gritos. Nada. Disparan al aire 3 veces. La señal de ¿estás allí? Tampoco. No hay respuesta. El grupo se inquieta. Tom estaba a un solo par de cientos metros del camino de acceso. No tendría por qué haber sido lejos, y no debería. Y de tener una emergencia habría usado la radio o su rifle. Que no respondiera era mala señal.
Temiendo que hubiese sufrido un infarto o una caída, todos iniciaron su búsqueda ahí mismo, gritándole por su nombre, explorando arbustos, troncos, caídos, ningún rastro. Aquella noche algunos se quedaron en el campamento tocando la bocina de la camioneta sin parar, con la esperanza de que Tom, oyéndola en la oscuridad, pudiera orientarse y regresar hacia ellos. A la mañana siguiente se organizó una de las mayores búsquedas de la región. Más de 300 personas, incluyendo equipo de rescate, policías forestales, voluntarios, perros rastreadores, buzos y helicópteros de la Guardia Nacional, penetraron un radio de 5 millas alrededor del sitio. Ni los perros detectaron nada, ni un solo indicio. Los buzos rastrearon estanques senegales, los helicópteros sobrevolaron con sensores infrarrojos y nada apareció. Los rescatistas incluso tendieron cuerdas entre los árboles para trazar cuadrículas y revisar cada parcela minuciosamente. Aquello no tenía sentido. Tom era un anciano con problemas de visión y oído. No podía haber ido muy lejos por su propio pie, menos sin ser notado, y sin embargo no estaba con el pasar de los días. La búsqueda oficial se suspendió sin ningún resultado hasta hoy. Tom Messick sigue desaparecido. Y bueno, aquí quiero hacer recordemos que él era un señor, sí, ya era un señor mayor, tenía problemas de visión y oído, pero recordemos que era un veterano de guerra. Era un señor que estaba acostumbrado a cazar, a estar en los bosques y que sabía todos los métodos para comunicarse con sus compañeros. Y él, con los que no estaba muy lejos, 100 yardas vienen siendo a menos 1 kilómetro, ¿no? De distancia, a lo mucho, bueno, si me equivoco por ahí, dígame, pero más o menos. O sea, no estaba lejos. Sí, no estaba lejos de ellos, sí. ¿no? O sea, realmente podía comunicarse con ellos y de pronto sí de la nada. Y el equipo de búsqueda era grande, el área también en donde buscaron era pues necesaria y suficiente para poder encontrar algo, por lo menos un indicio, un rastro, algo cercano. Pero no, desapareció y sigue desaparecido. 2015, 10 años, hermano, no es... Bueno, sí o no, mucho tiempo, es relativo. Pues, no es mucho, pero, o sea, si te pones a pensar que hay más tipo de tecnología o más organización en la búsqueda. Recordemos que aquí ya tienen buzos, helicópteros y perros. Y ninguno de ellos encontró nada. No pudieron dar con ningún rastro. Mira, sí nos deja ahí con esa incógnita de que cómo alguien experimentó. Eso es cierto. De hecho, hace poquitos me salió un TikTok bastante curioso, extraño, pero lo voy a meter como paréntesis porque puede que tenga algo que ver, ¿va? Hablaba sobre qué tan feliz esas personas volviendo a lo primitivo o al origen, por así decirlo, ¿va? Sí. Que es vivir de la tierra, vivir de cazar mamuts. Cazamos y todo eso, ¿va? Y algunos personas están diciendo de que realmente era bastante liberador. ¿Por qué? Porque ya no tienes que preocuparte por cosas tan burocráticas, exactamente, de que tengo impuestos, tengo seguro, el seguro del carro, pagar la renta, pagar tus cosas, pagar y trabajar, las alarmas y tal. Y es una cosa de locos. No sé qué esté más loco, hermano, si es el bosque o la vida cotidiana. Mira, ahora que lo pienso, creo que no sé, no hay un bosque cerca por aquí. Eso nos estamos chingando todos. Pero continuando con esto, la comunidad quedó atónita. ¿Cómo puede un hombre simplemente evaporarse metros de sus compañeros? No había señales de un ataque animal, ni indicios de un acto violento, o de que se lo hubiesen llevado a alguna persona. Su puesto de caza estaba intacto, como si Tom se hubiera levantado y salido caminando. Hacia ningún lugar, simplemente se fue. Un detalle avivó las conjeturas. Agentes del FBI llegaron a investigar el caso desde el comienzo, algo inusual. Eso es cierto, Diego. Recordemos que cuando el FBI entra en los casos, pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Y es porque el FBI sabe cosas y no dice todo. Sí. No dice todo. Entonces es este caso empieza a tomar como más misterio del misterio que ya tenía. Exactamente, sí. Es un misterio muy misterioso. Algo inusual, tratándose de un anciano extraviado sin señales de crimen. La propia esposa de Tom comentó a la empresa que un agente del FBI le confesó que algo no está bien en este caso, aunque no sepa qué. Pero ni siquiera las autoridades pudieron aclararlo. Algunos lugareños susurran teorías extrañas. Quizá Tom vio algo que no debió haber en el bosque y lo desaparecieron. O quizás cayó en una grieta subterránea oculta. Otros evocan antiguas leyendas. ¿Y si el bosque se lo llevó por razones que ignoramos? Al final lo cierto es que una persona con décadas de experiencia en la montaña se desvaneció sin huellas
a plena luz del día, rodeada de compañeros armados que no oyeron ni un solo ruido. El bosque como una entidad que te puede llevar, eso es una cosa que también da miedo, pero también la entidad formal del gobierno que protege cosas que están escondidas y te puede desaparecer, también da miedo. Exactamente, y lo que le he dicho a esta señora, algo está raro aquí, sí. No sé qué sea, pero no me gusta. Pero váyanse de aquí, aléjense de acá, no pueden entrar acá, no pueden ver este experimento súper secreto que tenemos aquí guardado, porque dicen que la gente desaparece. Esa es otra posibilidad, que no por ser más humana de menos miedo. Eso es cierto. Mira, hay 3 casos, hermano, 3 casos y 3 desapariciones que tienen en común el bosque. Pero lo curioso es que es un niño pequeño, un adolescente que le gusta explorar. El niño pequeño que ya tiene experiencia con su familia yendo a acampar. La chica también, que de pronto no va a la experiencia inédita, sino que ya también sabe lo que está haciendo. Ajá. Y este otro que, aunque ya es un anciano, es un experto, es un veterano de guerra, que no está solo, que está rodeado de gente que conoce, que sabe, y al mismo tiempo pues también no pueden evitar que desaparezca. Entonces lo curioso es que el bosque no distingue ni edades, ni historias. El bosque es lo menos racista que pueda existir en este mundo, además de la muerte, claro que sí. A todos nos puede tragar por igual, dejándonos con la boca seca y los ojos buscando por ahí entre las sombras. En la historia de Tom, sentó el peso en la palabra del silencio. O sea, ¿por qué? Porque hay un silencio después de que tú hablas por el radio. Se supone que es la comunicación más rápida y efectiva, que más estar más unido a otra persona, pero lo que responde es silencio. Es espeso como el bosque. Caí sobre sus amigos cuando se dieron cuenta de que ya no estaba. Un vacío físico y emocional. Porque no solamente deja el silencio de que ya no estás, sino el silencio de que pierdes a un amigo, desaparece un amigo. Es como si el bosque fuera un gran escenario donde de pronto uno de los actores sale de escena sin explicación y los demás nos quedamos esperando qué va a decir. Como ahorita de pronto, sigo yo. Y nunca llega el siguiente diálogo porque pues prácticamente desapareció. La naturaleza está actuando de manera impredecible o hay patrones que se escapan de nuestra ciencia. El hecho de que no podamos explicarlo con la ciencia o con nuestra lógica no quiere decir que sean inexplicables, sino simplemente que no nos da a nosotros para poder explicar. Si pasa es por algo. ¿Por qué? Sabrá Dios. El investigador de Michigan 411 notó ciertas cosas que eran recurrentes en estos casos. Primero que eran, como decimos hace rato, eran lugares cercanos a cursos de agua o lugares o cuerpos de agua relativamente grandes. Primero también. Segundo, cambios bruscos en el clima, en la temperatura, dificultando la búsqueda. Como si de pronto el bosque tuviera el plan, ya secreto, desapareces, borro las huellas para que nadie te pueda encontrar. Es cierto. Recordemos el primer caso de que fue de Dennis, de que horas después de que se perdió comenzó a llover demasiado. Y lo curioso es que de pronto parece cronometrado, se pierde y luego llueve y ya no hay huellas, ya no hay rastro, ya no puedes encontrarlo. A pesar de que pues, en todos los casos hay búsquedas exhaustivas por personas expertas que saben, ¿no? que han encontrado personas también. Porque estamos enfocándonos en personas que desaparecen y no vuelven. Pero lo curioso es que personas desaparecen y no es la común que no vuelvan. Hay personas que desaparecen y por eso están los cuerpos de búsqueda, porque son efectivos. Imagínate que estén y que nunca hayan encontrado a nadie, güey, es un desperdicio. ¿Para qué estamos pagando? Sí, hermano, es como... En el caso de Tom, pues fue el agua. También hubo silencio, hubo una búsqueda monumental sin resultados. Es como si en los bosques profundos existieran puntos ciegos, lugares donde la realidad se dobla y una persona puede extraviarse en más de un solo camino. Puede extraviarse de nuestra propia dimensión, eso que comentaba hace rato. El FBI dijo, algo no está bien. Esa es una frase que resuena y que admite y cuesta un poquito de saber que algo no está bien, que lo molesto es que no sabes qué es lo que no está bien. Solo tienes la sensación de que algo no está bien. El bosque es antiguo, es callado, es lo más viejo que puede existir. Los bosques, incluso antes que los animales, había bosques, hermano. Eso es esto. La gente de pronto pensamos que el petróleo es de los dinosaurios, pero la mayor parte del petróleo es de bosques. Es de bosques que quedaron ahí en el fondo del mar y se fueron poquito a poquito fosilizando y eventualmente convertidos en petróleo. Dios, no sé cómo llevamos acá. Pero guarda enigma, es una cosa ancestral que existe desde el inicio de los tiempos. Sí, y nosotros solamente estamos acá como espectadores del bosque. Exactamente. Te hace pensar que el bosque es algo vivo, es algo que está
respirando, literalmente es algo que está moviéndose. Si de pronto te han salido algunos TikToks o Reels de cámaras arriba del bosque Amazonas, parece que es un pulmón literalmente. El modo en el que se mueve tiene cierto ritmo que no parece aleatorio, sino que está sincronizado un poquito también con pues toda la vida que sostiene. Exactamente, y recordemos también que ha habido estudios de que los árboles o la vegetación se comunican entre sí, tienen su propio lenguaje, su propio dialecto, por así decirlo, ¿verdad? Señales, ya sea químicas, con sus raíces también que se mueven y... El micelio, cualquier cosa, desaparezca de WhatsApp por micelio, por favor. Anda, exactamente. Sí, ¿no? Y eso es lo curioso. Tenemos nosotros comprendido que el lenguaje es como estamos diciendo tú y yo, hablando con esto escrito, pero la comunicación va más allá de simplemente códigos que nosotros podamos interpretar. El hecho de que nosotros no podamos interpretar el código del bosque no quiere decir que no sea una comunicación efectiva o viva también. Esto está correcto. Y dice también: el bosque es antiguo, callado y guarda un enigma. ¿Cuál? Pues sabré Dios, por eso está bien guardado. Por eso desaparece. La gente que lo encuentra desaparece, güey. No hay que encontrar nada. Y nosotros solo podemos teorizar bajo sus ramas con incertidumbre de si estamos acompañados o no. ¿Qué te daría más miedo, güey? ¿Estar en un bosque, sentirte acompañado o sentirte solo? Yo creo que sentirme acompañado en un bosque. Sí. O sea, estando yo solo y sentirme acompañado. Sí. Sí, o sea, vas caminando por ahí en el bosque tú bien tranquilo y de repente sientes que algo va atrás de ti, sí. Que algo te está vigilando, que vas caminando tú, te detienes y de repente escuchas pasos atrás de ti que se detienen casi al mismo tiempo que tú. O que vas por ahí y de repente escuchas una respiración, una risa o algo. ¿Qué te haría más miedo? ¿Escuchar una voz extraña de alguien más o escuchar tu propia voz? Creo que escuchar mi propia voz. Que vas caminando y tú piensas que estás pensando. Ajá. Como normalmente piensas en tu mente, que ¿no? puedes hablarte contigo mismo. De pronto esa voz sale de tu cabeza y alguien está hablando con tu misma voz. Creo que eso sí da más miedo realmente. Sí me cago, ¿no? Oh, sí. En ese momento yo decido desaparecer. Digo, ya me fui. Ya me voy. Aquí me fui. Nadie me va a creer. Estoy loco. Bye. Pero hermano, tenemos otro caso también. Tenemos nuestro tercer caso. Ya somos como detectives. Allá llevamos. Batman. No, Batman. No te creas. Pero el siguiente caso. Sí. Hasta ahora hemos hablado de quienes entraron al bosque y nunca volvieron. Al menos no de la forma esperada. Pero nuestro siguiente caso ofrece un giro inquietante. Alguien que regresó del bosque con vida. No, hermano, no sé qué sea peor, regresar o no regresar. Exactamente, deja tú, ¿cómo regresar? Sí. Esa es la incógnita. ¿Cómo regresó? ¿La misma persona que regresó? Pues, o sea, si esta persona regresó, ¿qué nos puede traer? ¿Qué nos puede decir? Esto ocurrió cerca de 2010. Es relativamente mucho más En el mundial, estaba el mundial de 2010, yo estaba en la secundaria en aquel tiempo. Dios mío. Dios. Flashbacks. Esto me da más miedo. Flashback de Vietnam. Esto me dio más miedo. Oye, yo en la secundaria trabajaba en un bosque, güey. ¿Cómo que qué? Bueno, en la sierra. Ok, a Sí, ver. Mi papá construía cabañas en la sierra, ahí en Candela. Y era como, pues, de sierra, medio bosque. No sé Sí, cómo de se hecho, llama. Chingos de árboles. Y afortunadamente sigo aquí. O no soy yo, no sé. Puede que la persona que volvió no haya sido yo. Ay, Dios. ¿Dónde estoy, güey? Yo estoy perdido ahorita en el bosque. ¿Pero tú crees que eres tú? No sé, güey. Ay, Dios. Ahorita después de una chevecita. Bueno, todos nos conocemos después de unas cheves, así que... Esto es pobre. Esto es agüita, así que... Bueno. Tengo miedo, hermano. Bueno, esto es cerca de la mística montaña de Shasta, en California. Regresamos a California. Un niño de 3 años y medio, llamámosle John Doe, que esto es un nombre para aquellas personas de cuales no queremos decir su nombre. John juega a unos pocos metros de su padre, que lo vigila de reojo mientras arma la tienda. El niño ríe, habla con papá, da unos pasos entre los arbustos y no abrir y cerrar ojos, ya no está. Uy, a huevo. What the fuck. El padre alza la vista y su hijo se ha esfumado en pleno claro. A escasos metros al principio, cree que el niño travieso se escondió, tal vez detrás de un tronco, pero el minuto corre. 2, 3, 4, 5. No hay risas, no hay pasos. Desesperado el padre llama a gritos:
Efectos de sonido. Sí, pero estaba desesperado. Exacto. Sí. Otros campistas se unen a buscar, corriendo en todas direcciones bajo las secuoyas gigantes. Nada. La luz comienza a apagarse entre los árboles y la angustia crece. Se notifica a las autoridades y de pronto un equipo de búsqueda local recorre la zona. A poca distancia del campamento, en un sendero que ya había sido revisado varias veces, alguien divisa una figura pequeña tambaleándose en la oscuridad. Es el niño. John ha reaparecido. Está ileso, pero se encuentra aturdido como sonámbulo, con la mirada perdida. Parece no reconocer a sus padres. Estos lo abrazan, lloran de alegría y confusión, ¿verdad? O sea, pero este niño regresó, ¿verdad? Pero luego es lo que hablamos, regresó tan cambiado, regresamos que duró semanas sin hablar, con la mirada a las mil yardas, y se perdió en un lugar que era completamente, como lo mencioné aquí, plano, que sí había un bosque, pero era, ¿cómo decirlo? Pues familiar, ¿no? Familiar, para que te permitan ir ahí, para ser más turístico que a lo mejor una zona del bosque poco explorada, en donde de pronto sí hay fauna salvaje, que te digan, hey, ten cuidado en esta zona porque puedan pasar estas circunstancias, situaciones. Exactamente. Y es eso, o sea, un bosque muy plano, muy abierto, que no hay como que para esconderse, por así decirlo. Y es fácil buscar, es muy fácil buscar para las personas que estuvieron ahí. Entonces, ¿qué pasó con Tom? Esto vamos a ahondar un poquito más en esto. Ajá. Pasan los días. Tras atención médica, no encuentra nada físico ni fuera de lo común. John finalmente empieza a soltar palabras sobre su experiencia. Lo que dice es tan espeluznante que sus padres desearían nunca hubiera hablado. Que la verga. O sea, que quién caga. ¿Qué Entonces, chingado? que quién caga. Que callado, que. ¿Qué hablo? Que no, chingado. Puta madre. Entonces, ¿qué quieres? Bueno, ¿qué dijo? Hermano, yo me Lo que dice es tan espeluznante que sus padres desearían que nunca hubieran hablado. El pequeño cuenta que mientras jugaba cerca de los arbustos miró hacia atrás y vio a alguien que le hacía señas. Era su abuela. Oh, Dios mío. No mames, señora. Ok. Aliviánese. La abuela Katy también estaba de campamento con la familia, solo que según él no era exactamente ella. John dice que sintió algo raro, como si su abuela estuviera actuando raro. Bien acá la abuela, abuelita. Ok, aquí tenemos algo diferente. Un doppelganger Que no era él, que no era, era otro. que no era exactamente, que era otra Sí. persona. Dice ella, esta abuela La rara, abuela rara. lo tomó de la mano y le dijo que fueran juntos a un sitio. Yo empezó que a buscar algo divertido. Es su abuela. Sí, es tu abuela, o sea, Pero no, rara. es raro, Pero es tu abuela. exactamente. Pues No desconfiarías de ella. Estás en medio, ¿no? ¿Qué hago? Es- Pues sí. Sí, está curiosa, pero Se le está cayendo un ojo a la verga, pero no pasa nada, ¿no? estaba como medio verde, no sé. No sabe hablar, habla No sabe otra hablar, vez. Habla como Yoda, güey, pero mi abuela. Pues mi ¿no? abuela, le voy a hacer caso. Claro que sí. Caminaron de la mano hacia un trecho, tal vez hasta una cueva oculta en la ladera del monte. John describe que lo llevaron al interior de una montaña, una especie de cueva subterránea muy oscura. Allí dentro la abuela encendió una luz tenue. John dice haber visto muchas arañas en las paredes. Oh, Dios mío. Hijo de su perra madre. Y figuras extrañas en la penumbra. Robots humanoides, inmóviles alineados contra la roca. Y en el suelo, y objetos dispersos, carteras de otras personas, viejas mochilas, incluso armas oxidadas tiradas por ahí. Ok, entonces, imagínense esto. Imagínense al pequeño John. Imagínense la cueva. Es como. Me recuerda un capítulo de Supernatural en donde la gente estaba siendo robada por el bosque. No mames, es lo mismo. Ah, sí, es cierto. Sí, de hecho, no, sí, es el cierto. bosque, Es el cierto, bosque se lo robaba. Y al final era una especie de hongo que la gente lo convertía como en zombies y se quedaban ahí. Pero el punto es que todas las cosas de la gente desaparecida estaban en una cueva. Y las personas desaparecidas estaban en la cueva y el hongo los utilizaba como para reproducirse o lo demás. Entonces, claro, todos estos relatos no están 100% verificados, son relatos como cualquier cosa que alguien te pueda contar, pero siempre queda espacio a la duda de dónde un niño puede tener esta imaginación, ¿no? Esta imaginación de contarte estas cosas, cómo tiene acceso a poder contarte o narrarte esto si no es que lo haya vivido de carne propia. Exactamente. O que lo haya visto en algún otro lado, realmente. Y que se haya quedado sin hablar mucho tiempo, Ajá, y que de repente... procesando lo que le ha pasado. Ah, exactamente, o sea, pensando todo eso, viendo
güey, ¿qué viví? ¿Cómo te cuento esto? Ajá. Y ni siquiera pensando sin verme loco, ¿no? ¿Cómo te cuento porque eres un niño? ¿Cómo te cuento esto? Después, ¿cómo yo proceso esto? ¿Cómo me entero de que me pasó esto? Y después ya tengo la posibilidad de contártelo. Así me explico. A uno le pasa cada mamada que a veces dices, mejor no digo nada. Pero ya no es consciente, ya es como Sí, ya está. No voy a decirlo porque me da vergüenza, ¿verdad? O a veces que te pasan cosas raras que dices, güey, no sé, mejor no lo digo. Exactamente. Ajá. Pero esto es algo traumante, algo que el niño vivió, que duró horas perdido y no supo nada de él. Y mucho tiempo sin hablar con nadie. El niño, asustado, levantó la mirada hacia su abuela y entonces notó lo más aterrador. Esa no era su abuela Katy, o al menos no era humana. Su cara tenía una expresión rígida, plástica, y de la cabeza salía una tenue luz roja. Un robot, güey. Okay. Terminator. Sí. John comprendió que aquello era un doble, una especie de robot o entidad disfrazada con la apariencia de su abuela. La figura le pidió al niño que hiciera ciertas cosas que él describe como repugnantes. No sabemos exactamente qué, quizás pruebas o acciones extrañas. John entre lágrimas se negó. Finalmente la falsa abuela se irritó y lo dejó ir, pero no sin antes agacharse y susurrarle al oído. Le dijo que él no era de aquí, que había venido de las estrellas y que había sido implantado en el vientre de su madre. Ok. Está re turbio, hermano. Esto es de un giro muy 180. Sí. Para el cielo. Tras eso, John dice que de pronto se encontró de nuevo afuera en la oscuridad, cerca del campamento donde finalmente lo hallaron. Ahí está. Y luego ya entramos también en otra cosa, ¿no? Esto de la paradoja de Fermi. ¿Dónde están todos? ¿Qué tanta posibilidad hay de que la vida inteligente en otros planetas exista? Y que si es tan inteligente como para llegar acá, pues es tan inteligente como para hacernos creer que no hay nada. Exactamente. Y deja tú, o sea, recordemos que también California es conocido por abducciones extraterrestres. Ajá. Y te pone a pensar, o sea, aquí entra otro factor, ¿cómo decirlo? Otro personaje a este caso de Missing 411, que son los alienígenas. Esto dio un giro completamente 180. Pasamos del bosque, de un doppelganger a Pie Grande. Y luego ya vienen los marcianos. Ya. Entonces, todo este fenómeno es realmente muy fascinante, muy... Es una posibilidad, todo es una posibilidad hasta que deje de ser posible. Cuando John termina su relato, su familia queda petrificada. ¿Qué hacer con esta información? La abuela Katy, al escuchar la historia, se lleva las manos al cuello con sobresalto. Recuerda que ella misma tuvo una experiencia inexplicable en ese mismo lugar, tiempo atrás. Una noche años antes, despertó misteriosamente fuera de su tienda de campaña, acostada sobre la tierra fría, con una extraña marca roja punzante en la nuca. Okay. Lo último que había recordado de aquella noche fue ver dos ojos rojos mirándola en la oscuridad, antes de perder el conocimiento. En su momento lo atribuyó aquello a una pesadilla o una alucinación, y nunca habló mucho del tema. Ahora, atando cabos, comprende que quizás aquella vez algo la sacó de su tienda. La misma cosa que imitó su rostro para atraer a su nieto. La historia que John Doe en Mount Shasta es posible el caso más extraño entre los archivos de Missing 411. Un caso que parece desbordar lo meramente misterioso para adentrarse en lo francamente sobrenatural. Cuesta creerlo. Si no fuera porque quedó registrado en reportes, sonaría a un guión de película de terror sci-fi. Pero ahí está el testimonio. Los padres de John decidieron no publicitar demasiado el caso por miedo a burlas, pero en círculos de investigadores de fenómenos anómalos se volvió famoso. Abducción extraterrestre, encuentro con seres féricos de la antigüedad, interpretados a la modernidad, o sea que fue alguien que sí pudo haber sido da este caso que puede haber sido de que sí pasó algo así, alguien se llevó al niño o algo se llevó al niño, ¿verdad? Pero él en su cómo interpretarlo, cómo contarlo, lo cuenta de esta forma, con algo que él que él conoce, que él lo aterriza a sus propios a su realidad, ¿no? A su realidad. Posibilidad. Exacto, porque vemos que dijo que lo quería obligar a hacer cosas raras, entonces y el hecho de que lo haya dejado ir también es una cosa interesante, porque después de tomarse todas las molestias para llevártelo, lo dejas ir.
Exactamente. La abuela se irritó tanto que, entonces, si estamos hablando de algún ente a lo mejor que no tenga como conexión con las personas, lo más fácil o lo más factible para ella es pues, adiós, niño. Sí. ¿Y ya? Y se fue, ¿no? Ajá, exactamente, pero aquí como es que es eso, o sea, es esto que se lo raptó, es algo consciente, algo pensante, algo que le dijo que venía de las estrellas, ¿verdad? Y te hace pensar, también sacando un poquito fuera de lo sobrenatural, de lo extraño, que puedo decir de una persona normal. Sí. Bueno, no normal, fue alguien sí, muy tocada su cabecita, ¿verdad? Realmente. Sí. De que sí, lo raptó y quiso... O si fuera abuela se pasó. Exactamente, ¿verdad? Entonces quedan esas teorías, quedan esos... Recordemos que los traumas a veces se cuentan de la forma en la cual uno puede contarlos, no en la forma en la cual pasaron realmente. Entonces está esa incógnita y te los dejo ahí. Bueno, hermano, ya viendo los casos, viendo cómo se van interpretando, también tenemos lo siguiente. El bosque de nuestra narración se cierra alrededor de nosotros, oyentes, igual que si la noche se cierra alrededor del día. Hemos recorrido con la imaginación 4 senderos que se bifurcan en la oscuridad. 4 casos reales, el de Dennis, el de Stacy, el de Tom y el de John. 4 personas con muy distintas historias, muy distintas entre sí también, pero con un destino muy curioso y muy similar, el de perderse en el bosque, literal o figuradamente. Confrontamos el enigma de lo desconocido a través de sus historias. Hemos alternado un poquito también entre los hechos y lo simbólico que es para nosotros o qué significa el perderse en el bosque, un poquito también de historia o de crónica, y la conclusión que nos espera al salir del bosque de los relatos es quién sale de este bosque, ¿somos nosotros o sale otra persona del bosque? Quizá no es una conclusión tan sencilla, depende de cada quien cómo se lo quiera tomar o cómo se lo interprete. Son las preguntas que quedan y como nuestros propios pasos sobre las hojas secas. El miedo a lo desconocido ha sido nuestro compañero en cada caso. Ese miedo ancestral a aquello que no vemos, que no comprendemos del todo, la niebla oculta en la montaña, el niño que desaparece, la ausencia repentina del adolescente en el árbol, el silencio donde debería haber estado el anciano, la imposible historia contada por un inocente, nos asusta pensar que hay fronteras de la realidad donde realmente se difumina lo que podemos percibir, lo que podemos ver. Porque si en el corazón del bosque ocurren cosas sin explicación, entonces el mundo no es tan seguro ni predecible como quisiéramos. Pero junto al miedo camina también la posibilidad de el autodescubrimiento. No se trata solamente de perderte, sino de perderte para encontrar algo de ti en ese lugar que a lo mejor fuera de tu zona de confort nunca entrarías. Todo bosque en la mitología también es un territorio de transformación. Uno entra al bosque de una forma y si logra salir, nunca sale igual. Entrar en lo ignoto es, en cierto modo, enfrentarnos a nosotros mismos, nuestros temores más profundos proyectados en la oscuridad entre los árboles, y la valentía o desesperación con que respondemos. Recordamos cómo los antiguos héroes, Gilgamesh, Ulises, tuvieron que internarse en selvas o mares o tierras baldías afrontando pruebas sobrenaturales para hallar un conocimiento o un crecimiento interior. El bosque, con sus senderos retorcidos, simboliza un camino de la mente, de la psique. Perderse puede equivaler a perderse también dentro de tu mente, en sus rincones inconscientes. Cuando tú caminas cerca de la oscuridad, de pronto tú imaginas el miedo a partir de tus experiencias y de lo que a ti te da miedo. Puede que tú y yo de pronto nos perdamos en el bosque. Dios quiera, hermano. Vemos que es más feliz, creo que. Pero cada quien de pronto va a asustarse de cosas que crea que lo puede asustarse. ¿De qué? De tus experiencias, de lo que sabes y sobre todo de lo que crees que no sabes. Eso es cierto, o sea, recordemos que todos tenemos como dijiste, este sentimiento que ha siempre estado con nosotros desde que comenzamos, desde mucho antes de que empezáramos a evolucionar, de que empezáramos ya a fuéramos seres conscientes de nosotros mismos. El miedo siempre ha estado ahí, ha sido implantado en nuestro código genético, porque es algo que sí nos ha ayudado a sobrevivir, pero también como en estas eras modernas ya no funciona estamos más seguros hasta cierto punto, ¿no? El miedo viene o nos ataca de una forma diferente. A mí me da miedo de pronto quedarme dormido en la mañana y no ir a trabajar. Exactamente. Y me va a cargar la verga, ¿no?
Pero y de todos modos, aunque ya tengamos una sociedad más estructurada, el miedo sigue estando todavía en la parte en donde todavía nosotros no domesticamos del todo el instinto, que el instinto nos ayuda a sobrevivir. Tenemos estrés y ansiedad, lo que en su momento el estrés y la ansiedad nos ayuda a sobrevivir del tigre de dientes de sable, ahora nos medican, porque ya no hay tigres de dientes de sable, güey. Entonces, va un poquito por ahí. El miedo, hay algunos miedos que están ya establecidos a partir del origen de la conciencia, y hay otros miedos que nos atacan de formas diferentes, que iremos abordando también. Miedos a cosas más actuales. Pero también algo muy importante, hermano, ¿qué pasa con la gente que no regresa? ¿Qué pasa con la gente que no regresa? Las historias de estas personas nos obligan a aprender sin ellos. Nos dejan lecciones a través del vacío que dejaron. La desaparición de Dennis Martin lo llevó a reformar protocolos de búsqueda en parques nacionales. Pero también nos recordó la fragilidad de la vida y la importancia de la vigilancia y el respeto a la naturaleza. Abordarlo también como un miedo, como una forma de respeto, no simplemente de sentirte que puedes sobrevivir, a pesar, ya lo vimos también, un hombre experto, un hombre veterano de una guerra también puede desaparecer. Entonces el miedo también muchas veces puede ser un pariente, si quieres, muy lejano del respeto. Y el respeto también te ayuda un poquito a estar vivo. El caso de Stacey Arras, que quizá nos advierte que incluso una naturaleza bella, en una tarde soleada de familia y tal, el misterio acecha, quizá para que no olvidemos la humanidad ante lo salvaje y la humildad también, sobre todo. Tom también nos hace pensar en la camaradería y en cómo, pese a todo nuestro ingenio y experiencia, hay fuerzas o accidentes que pueden burlar cualquier precaución que nosotros tengamos. Un accidente llega por todos lados, hermano, y sobre todo el lugar menos esperado. Y el pequeño John, que es a mí en lo parecer el caso más raro, extraño, sí, el que más me preocupa. Su relato es casi fantástico, como si fuera un cuento de hadas. Dice, y que vienes también, o sea, si me cuentas esto que tu abuela te raptó, viene de un miedo también psicológico más profundo. Claro que sí. ¿Qué estaba haciendo esa abuela con ese niño? De pronto no sabemos, ¿no? Exactamente, esto lo dice como cosas repugnantes o cosas que lo que ellos suelen hacer. Y él dice que es una abuela diferente. Exactamente. Pero ¿quién te confirma que es una abuela diferente? No la estamos acusando de nada, señora. Solo estamos teorizando. Exactamente, no lo tomo personal. Nada que ver. Plantea así los viejos mitos de los cuentos de hadas, de estos monstruos, estas figuras que se roban a los niños, no sean metáforas, sino algo que realmente ocurrió. Que el mito surja de una experiencia o viceversa, la experiencia surge a partir del mito. Es lo más intrigante de pronto, no saber, a veces es mejor que enterarte, como el niño, ¿no? Y es mejor que no hubiera dicho nada que diga. Llega de formas muy distintas el miedo y sobre todo llega de los lugares más apartados de la mente y de la mirada de las personas. Cuando cae la noche en el bosque y uno está rodeado por árboles gigantes, se siente una presencia. Aunque no lo quieras, siempre sientes que algo está ahí. Puede que solo sea el murmullo del viento entre las ramas o nuestros propios latidos amplificados por el silencio. ¡Qué miedo, qué miedo! Pero una parte de nuestra alma entiende que los ancestros llegaron del bosque de leyendas. Ahí viven nuestros miedos, nuestros anhelos proyectados. El bosque es un espejo y una puerta. El espejo, donde vemos reflejada nuestra sombra, lo que tenemos dentro de nosotros mismos, y una puerta hacia lo desconocido, lo que aún no conocemos de la realidad. Al escuchar estas historias nos centramos sin movernos en este territorio oscuro. Sentimos la angustia de quienes llaman por su nombre a su ser querido y solo reciben el eco por respuesta, palmos de la textura, de lo inexplicable o un intento de darle sentido a todo esto que está pasando. Muy importante, el miedo viene más de las cosas que no enfrentas de ti mismo o que de pronto no conoces. Y de pronto entrar en la mente o ponerte a pensar en ti mismo es como entrar en el bosque. Eso es cierto. Y hay gente que se pierde en su propia cabeza. Es su propio bosque. Sí, no, qué miedo, imagínate. Al final, tal vez el mayor descubrimiento no esté en resolver el misterio extremo, sino porque muchas cosas, desapariciones que nunca se van a resolver, eso es evidente. Estamos hablando de que estamos viendo casos relativamente modernos, nuevos, a partir de que ya existe, pero ¿cuántas personas nos han perdido en el bosque de las cuales no tenemos ni idea? No están documentadas, no se sabe nada. En México, en Estados Unidos, en parte de Latinoamérica, en bosques en todo el mundo y en tiempos todavía más viejos, más ancestrales. Lo importante también no es simplemente resolver el misterio, sino también encontrar en nuestro interior y nos descubre la profundidad de nuestro miedo a perder el control, perder a nuestros seres queridos, a perdernos a nosotros mismos también. Nos recuerdan que el mundo todavía guarda secretos indómitos y que cada secreto
Es una invitación a ampliar las fronteras de nuestra comprensión. El miedo a lo desconocido puede paralizarnos, Simón, pero también puede impulsarnos a explorar, a hacer preguntas, a encender la luz en mitad de la penumbra. Y en ese proceso nos descubrimos a nosotros mismos. Descubrimos también el valor que nosotros podemos llegar a tener pese al miedo en alguna situación en donde la oscuridad predomina. Descubres tu fe, descubres tu fortaleza también, y cuando afrontas la desesperación es una prueba que de pronto si no te das si no estás en el lugar de afrontarlo, no te darías cuenta de lo que puedes llegar a ser capaz. En esta travesía, amigos, narrativa un poquito, gracias a mi amigo Yona que nos está aquí compartiendo, narrando principalmente algunos de los casos. Hemos salido al bosque un poquito, salido sin salir, porque qué miedo salir. Sí, qué miedo entrar al bosque, me da miedo. No, eso sí da miedo. Un poquito lleno de voces y ecos que quizás no tengan respuesta o respuestas claras, pero sí nos dejan algunas sensaciones y algunas cosas para reflexionar. Aquí, junto al fuego de este campamento imaginario, pues, estamos medio loquitos en el vertedero de Ultar. Imagínense el fueguito Imaginario en tu imaginación. Vamos a dejar aquí encendidos los leños, las historias en una llama que nos iluminó un poquito, pero que también nos asustó. De la gente desaparecida, de los símbolos del bosque también, de las preguntas que nos dejaron. Que su llama siga iluminando, hermano, que su llama interior siga iluminando, aunque sea tenue el sendero de vuelta. Vamos un poquito a casa. O acaso todos los que vagan están perdidos, pero algunos ciertamente se perdieron. Y en su pérdida encontramos un reflejo nuestro, eterno, intento de comprender la oscuridad y su luz dentro de esta fuerza. Nosotros, buenas noches amigos, caminantes de los bosques, mantengan viva la curiosidad y el respeto por lo desconocido, porque ese delicado equilibrio entre el miedo y el asombro se oculta quizás en esa esencia de lo que es el autodescubrimiento. ¿Estás seguro, hermano, de que quien volvió al bosque eres tú? Ahora no lo sé, hermano, ahora no lo sé. Pero, pues, aquí terminamos. Un capítulo más el primer capítulo de El vertedero de Ultar. Esperemos seguir grabando más capítulos. Igual y cosas que les llamen la atención, cosas que les den miedo, cosas que les asusten, algún caso que conozcan, ya sea nacional, internacional o extraterrestre, ¿por qué no? Estamos abiertos a todas las posibilidades. Un gusto haber estado contigo, hermano. Igualmente, hermano. Dale por acá en la dirección y en la corrección de cosas. Yo soy Martín Estrada y nos vemos en la siguiente edición de El vertedero de Ultar. Yo soy Jonathan y nos vemos. Cuídense y recuerden: retiro perros. No vayan al bosque.